Buenas tardes, una nueva edición de Canal del Sistema. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. El mes pasado lo leyeron 2.151 personas, el tercer mes que menos lo leyeron en 4 años y medio que se publica. La gente lo quiere leer. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee, en los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben en bloques reparados al canal de Telegram, el Gran Sistema TV, con mayúsculas y separado. Bueno. Hoy, 24 de octubre, se cumplen 2 años de la desaparición física de mi gran amigo Ricardo Iorio. Lo quiero recordar cómo era en el trato, alegre, dicharachero. Esta es una secuencia de nuestro primer encuentro en Guatrachela, Pampa, el 27 de febrero de 2019. Se lo extraña cada día más, porque en estos momentos que vivo en nuestra patria hace más falta que nunca. Esta noche tenemos la convocatoria. Estoy seguro que ante una invitación mía iba a concurrir. Bueno, sigamos con... Esto lo tenemos de vuelta, sí, lo tenemos de vuelta, estamos bien, estamos tranquilos, estamos cómodos. Claro, y aparte es uno por bloque. En el campo, la gente viene, le despierta más el apetito, digamos. Sí, pero yo lo que no puedo contarte recién fuera de ella una cosa de Jaime Torres. Yo que una vez se tomó 20 vasitos chiquitos de acá abajo. De a poquito. No sirve así. La gente tiene que mentir, si tenemos el vaso de vuelta. Punto. Seguro, no hay ningún problema. Está bueno el vino. Y aparte, la manteca no es para el gato y la noche no es para cualquiera. Exactamente. Bueno, eso sí creo yo. Decime, Javier, contame algo lindo. No, y lindo, tenemos que retroceder muchos años. No, lindo estamos acá. Sí. Lindo estamos acá, sí. Estamos sí. Bien. Un asado bueno, hay que decirle que el asador asó muy bien. Ese vacío estaba buenísimo. Compadre es un campeón. Sí. Sabíamos que, bueno, la intención era recibirte bien, ¿viste? No, demasiado bien. Bueno, demasiado nunca demasiado. También es lindo compartir, salir un poco de la ciudad, ¿viste? Yo sé que y yo que quiero por observarte, sé que te gusta y que conoces el país, que te has dedicado a salir. ¿Viste? Hay personas que vos le decís, te invito a mi casamiento, ¿dónde es? En Pergamino, es muy lejos. Sí, muy lejos. Para personas como yo, que transita tanto, no es nada. 1000 kilómetros no es nada. Claro, sí, ¿viste? Sí. O sea, uno se va haciendo al modo. Y es lindo andar. No, yo es una cosa que no me arrepiento en mi vida de haber conocido a la Argentina en auto. Era todos los años, o varias veces salir para un lado, para otro, acá, para allá. Y la conozco de la Quiaca hasta Ushuaia. Que no es lo mismo que ir en el avión. No es lo mismo. Muchos me dicen, mira, yo el otro día escuchaba a un ex compañero mío que decía la verdad sobre nuestra tragedia, y él iba en avión, y yo jamás fui en avión. Nunca me gustó llegar a las 6 de la mañana para salir a las 9 en el avión, embarcar, y después llegar y para bajar. A mí me gusta irme, tal vez un día antes o 2, o en el mismo día, pero si quiero parar acá paro, si quiero fumar fumo, ¿no? O hay algún amigo y poder ir a visitarlo, darse esos tiempos, porque de eso se trata. El que no hace lo que ama, el pan que lleva a casa es pan envenenado. Por más que trabaje todos los días, es un desocupado. Mira, yo recién cuando me fueron a buscar a la terminal, le dije... Te digo, me voy a cerrar la nariz, ¿sabes por qué? Como ejemplo de que nunca me gustó tragarme los mocos, puta. Como que la otra vez me mostraban sonándome la nariz, como que, viste, la puta, se sonó la nariz. Bueno, sí, porque nunca me tragué los mocos. Ustedes tráense los mocos, como con Chile. Igual que esa frase que dice chimpancé. Bueno, y le decía, te digo, dale vuelta al perro por el pueblo, porque una cosa que me encantó a mí cuando yo andaba recorriendo, dando vuelta por Argentina, mi mujer se volvía loca, se emputecía. Porque a mí me gustaba entrar a los pueblos. Claro. Ahí me gusta, aunque hacía dar la vuelta al perro del pueblo, ¿viste? La placita y alguna cosa más. Es que si pero acá yo pasé por tal pueblo, yo sabés cómo es tal pueblo, tengo memoria, me acuerdo de tal pueblo. Sí. Aparte también te gusta el pueblo, cómo es con el Suárez, cómo es Juan, ¿qué claro, sucede también que uno dice,
Estuve en Mendoza. Sí, y no vi nada. ¿Te bajaste del aeropuerto? Claro, te bajaste del avión, no. hiciste tus cosas, subiste al avión y volviste. Estuve en Mendoza y no conociste nada. Cosa que no sucede yendo por uno, aunque el gasto sea más grande, aunque el riesgo sea más grande, porque todos dicen, pero corres un riesgo terrible de chocar. Y yo empecé a hacerme en el país, en auto, hace más de 40 años. Cuando la ruta no es la ruta de ahora, había que ir a Córdoba en temporada con la ruta 9 angosta, ¿eh? Ahora con la autopista van todos. No solo eso, sino que no había aire acondicionado. No había aire acondicionado. La velocidad no era la misma. No, la primera vez que fui a Jujuy yo, año 74, el primer año que fui a Jujuy, y todavía tomaban los puentes angostos de Tucumán para el norte antes de llegar a Salta, donde tenías que parar, tenía coches que venían de frente, después Pasaboca había un solo coche por puente, y había varios puentes así. Claro. O la cuesta del Totoral cuando eran 300 curvas, que los coches de acá tan cabían, dos coches juntos. Tengo un gran amigo que se llama Héctor Cruz, allá en el Museo de la Pachamama, en Amaichá. El domingo es una bisagra. Cualquiera sea el resultado, nada será igual. Con cualquier resultado, el Círculo Rojo se hace cargo del país y promueven una intervención del gobierno con un gabinete exportador, tipo de cambio alto y baja de impuestos internos. Esto significa una gran devaluación que generará un brote inflacionario en una sociedad al límite. Por supuesto, luego de una profunda reforma laboral que no tendría oposición ante la situación actual. Está más que claro que Milei hizo el trabajo sucio. Puede haber una modificación en los planes, debido a la situación personal de Milei por las 3 imputaciones judiciales por corrupción, de las cuales 2 se tramitan en Estados Unidos. Y ojo con esto, Trump está siendo muy presionado de todos los sectores por la ayuda argentina. Las versiones que llegan es que ante una seria derrota se bajaría parte de la estrategia, y esa sería la otra variante, orden en el caos. En el medio de todo esto está el pueblo argentino, convidado de piedra al que lo vienen preparando hace más de 50 años, cocinándolo lentamente para que se vaya acostumbrando. Ahora bien, tenemos una sociedad de la cual el 70% está endeudada, y mal. Y según algunas encuestas, más de la mitad reconoce que no puede pagar. Entre el hambre y la deuda, ¿hasta cuándo puede aguantar la gente? Es la pregunta del millón. Y esto, según varios analistas, está a punto de explotar. Tengamos en cuenta que estamos ante un gobierno agotado, sostenido por un régimen casi terminado, que tiene vida por un prepotente en Estados Unidos, a que ya las balas le pasan cerca. Pregunto, ¿estamos preparados para lo que viene? La primera condición para estarlo es reconocer al enemigo. ¿Lo reconocemos realmente? Que caiga el régimen no quiere decir que pase lo mismo con el sistema, que se renueva. Y entre sus premisas tiene una fundamental, que es la base de su accionar: dividir para gobernar. En función de esto, repito, ¿conocemos realmente al enemigo sin confundirnos? Lo primero que debemos hacer para conocerlo es hacer tabla rasa con todos los dirigentes, sin ningún tipo de excepción. Cualquiera que haya ocupado un cargo público queda excluido. El país sale adelante con gente totalmente nueva, y de esta forma evitamos confusión. No es una cuestión generacional, sino de currículum. Esto debe quedar bien claro. Ahora hago algunas aclaraciones. El régimen divide derecha e izquierda, generando una profunda brecha entre ambos sectores que ha llevado incluso a guerras civiles. Y esto está presente en nuestras vidas. Lo veo yo en los comentarios de los programas, cuando ante un informe publican: ese es zurdo.
Es decir, cualquiera que tenga cierta sensibilidad de algún reclamo social es zurdo. Y por otro lado, todo aquel que quiere imponer orden es facho. Y con eso hace 100 años que nos dominan. Entonces ahora pregunto, dejando de lado los dirigentes, en una manifestación de miles de personas de izquierda, ¿cuántos saben que la Revolución Rusa fue financiada por la Reserva Federal? Y doblo la apuesta, ¿cuántos de nuestro palo lo conocen? Otro me salta la yugular, son ateos. ¿Quién le hizo más daño a la Iglesia Católica? ¿El padre Mujica o Monseñor Primatesta? Es la Iglesia que hizo silencio ante el bombardeo a la Plaza de Mayo y respaldó toda la dictadura. Soy católico, creyente. ¿Reniego? No. Pongo las cosas en su lugar. Y también hay que decirlo. ¿Cuántos evangelistas reconocen las sectas creadas por la CIA para destruir la Iglesia Católica? Ignorancia pura de todos lados al servicio del régimen. Y qué casualidad. Comunismo, fascismo, nazismo aparecen en medio de graves crisis económicas. ¿Quiénes manejan la economía? Sigamos en nuestro país. Tenemos 9.000 desaparecidos. Todos los investigadores serios calculan que los guerrilleros no eran más de 3.500 y hubo sobrevivientes. ¿Quiénes fueron los otros 6.000 desaparecidos? ¿Profesores que adoctrinaban alumnos? ¿Qué diferencia hay con los otros 3? ¿Merecemos desaparecer? ¿Cuántos desaparecieron por pegar carteles o pintar paredes? ¿Qué diferencia hay con los que hoy posteamos en las redes sociales? ¿No nos quejamos todos de la censura? Desaparecieron a delegados de fábrica. ¿Los gordos de la CGT fueron mejores dirigentes gremiales que aquellos? Resumiendo, el régimen tiene instituciones que trabajan para él y colaboran en mantener a la sociedad dividida. Debemos superarlas y concentrarnos en los que nos une, no en los que nos divide. Y la mayor institución que divide es la democracia, porque termina en vencedores y vencidos. No promueve consensos, sino competencia permanente. Y los derrotados de hoy buscan la revancha mañana, y así estamos durante décadas. Y da una apariencia que todos pueden participar, y de rebote, cuando las cosas no salen bien, la culpa es de la sociedad que no sabe votar. Y todo se recicla cada 2 años. Es un círculo vicioso perfecto. Ahora hagamos un ejercicio. Supongamos un gobierno que brinda a la sociedad lo siguiente. Educación que consista en una buena instrucción, enseñar a pensar, razonar, tener espíritu crítico, fomentar la lectura y fortalecer el sentido de pertenencia. Salud de excelencia para toda la población y que se controle la calidad de los medicamentos y alimentos. Trabajos de calidad con acceso a una buena jubilación. Que cada cual pueda cumplir sus propios sueños y quien quiera independizarse cuente con el apoyo necesario del Estado. Garantizada la seguridad social y la justicia totalmente independiente. Y para finalizar, el acceso a una vivienda propia. Ahora pregunto, ¿una sociedad que recibe todo esto está satisfecha con sus gobernantes? La respuesta seguro es sí. Entonces la pregunta clave es, para lograr todo esto, ¿qué ideología hace falta? Ninguna. Es la obligación de cualquier dirigente. Y para evitar todo esto, está la partidocracia. ¿Se dan cuenta que para juntarnos solo hace falta establecer los temas fundamentales que todo ciudadano necesita para vivir? Y que la discusión sea sobre esos temas. La población no exige más que esto. Algunos me dicen que la gente tiene que dejar de votar, lo que es un error.
La sociedad debe participar, pero en hechos que le solucionen la vida, no para solucionárselas a otros. La gente se cansó de eso. Vivimos en un municipio, y si vamos más en detalle, en un barrio. Es hora de comenzar a construir un nuevo país de abajo hacia arriba. Que el ciudadano sienta que su gobernante es una persona de carne y hueso con la que se relaciona todos los días, que soluciona problemas. Vamos a explicarlo. Supongamos que vivimos en una ciudad de 20.000 habitantes. La dividimos en 5 alcaldías. Tenemos un alcalde que está permanentemente en el barrio. Alguien con mando, no un delegado, sino alguien que resuelve, que ingresa a todo lo que está en su jurisdicción, hospitales, escuelas, clubes, etc. Conoce todo lo que acontece de primera mano. Puede incluso armar reuniones tipo cabildo abierto. ¿Cree que para discutir sobre pavimentos, cloacas o luminarias se dividen entre derechas e izquierdas? Los 5 alcaldes se reúnen una vez por semana con el intendente y ese es el consejo deliberante. Entre todos tienen una radiografía exacta del pueblo y consensúan las prioridades. Y esa es la clave, el consenso. Cuando se logra significa que se llegó a un acuerdo, no hay vencedores y vencidos, porque están tratando lo que la gente les pide y ellos mismos comprobaron y ellos no son rivales entre sí. A los 4 años la población vota por la aprobación o no de su gestión y quien tenga la mayor aprobación de su trabajo será el próximo intendente. ¿Y cómo elegimos al alcalde? Por consenso. Las organizaciones de segundo grado de cada alcaldía, centros de comerciantes, cooperadoras de escuelas, hospitales y cuánta organización se encuentra en el barrio, reciben a quienes se postulan y ellos por consenso eligen 3. Cada uno de los 3 debe escribir en 10 renglones lo que pretende para el barrio. Y una hoja con las 3 propuestas se entrega en cada domicilio para que la gente vote a uno de ellos. Tengamos en cuenta que esos alcaldes son evaluados todos los días, ya que su horario de trabajo es el barrio, y cualquier cosa rara queda expuesta de inmediato. Además, la gente compara cómo está una alcaldía respecto de la otra. No olviden que allí sale el próximo intendente. Y en un lugar donde votan 2.000 personas se define por poco. Y esto no es más burocracia. Estos 5 alcaldes votan, solo tendrán una secretaria que sale del mismo elenco que ya está en la municipalidad. Le sacan casi todo el trabajo al intendente, al que solo le queda la coordinación administrativa y las gestiones ante la gobernación. Y lo mismo puede aplicarse hacia arriba. Es decir, que la población a los 4 años evalúa a los intendentes y el mejor evaluado es el gobernador. Por consenso, en cada partido o departamento se elige un intendente para que se reúna con el gobernador a modo de legislatura provincial. Y ya llegamos hasta acá sin partidos políticos y la gente votando. Y no hacen falta los partidos porque lo que se debate fundamentalmente son las obras públicas que necesita la población. Y acá me quiero detener un poco, porque voy a leer algunas partes de un estudio titulado La división política del tricentenario. Y esto es fundamental, piedra angular si queremos hablar de un futuro sólido. Los españoles fundaron nuestro territorio en las siguientes ciudades: Buenos Aires en 1537 y definitiva en 1580. Catamarca en 1683, Córdoba en 1573, Corrientes en 1588, Paraná en 1730, Jujuy 1593, La Rioja 1591, Mendoza 1561, Salta 1582, San Juan 1562, San Luis 1594, Santa Fe 1573, Santiago del Estero 1543, Tucumán 1565. Todas ellas en el siglo XVI, excepto Paraná. En el caso de Catamarca, esa fecha corresponde a una mudanza de otras fundadas con anterioridad.
Debido a los acuerdos posteriores a la guerra de la Triple Alianza y la ocupación de los territorios ganados en la misma, se colonizó el litoral y se fundaron las siguientes ciudades: Resistencia en 1878, Formosa en 1879 y Posadas en 1871. Motivado por la coronación galesa, se funda Rawson en 1865. Por las diferencias que llevaron hasta los enfrentamientos armados, se funda la ciudad de La Plata en 1882. Como paso posterior a la conquista del desierto llevada a cabo por Roca y la colonización total de la Patagonia, se fundan Santa Rosa en 1892, Neuquén 1904, Viedma 1879, Río Gallegos 1885 y Ushuaia 1884. Esta es la base de la división política de la Argentina. Área fundacional, 300-400 años. Noreste y Patagonia, entre 111 y 150 años. ¿Alguien se puso a pensar lo que eran esas provincias en ese momento? ¿O más aquí, a fines del siglo XIX? Comparando los datos del censo de 1869, cuando se organiza la nación, y de 1895 al consolidarse el modelo agroexportador, ya se nota el mayor crecimiento de las ciudades ubicadas dentro del proyecto agroexportador en desmedro de las otras. Y escuchen estos datos. En 1869 se lleva a cabo el primer censo nacional que arroja 1.838.714 habitantes, es decir, el 4% de la población actual. Dicho censo se realizó en 211 centros urbanos, el 6,8% de los 3.200 que tenemos ahora. Y hay otro dato muy interesante. La población de esos 211 centros urbanos era de 588.500 habitantes, lo que significa que la población rural era del 70%, hoy no alcanza el 25%. Nos podríamos hallar con datos. Por ejemplo, la provincia más poblada en aquel momento era Córdoba. Buenos Aires, sin la capital, era sexta. Santa Fe, novena. La provincia de Buenos Aires tenía solo 38 centros urbanos. Y un último dato de los cientos que tengo. El censo le da a la Patagonia en conjunto 24.000 habitantes, con un solo centro urbano, Carmen de Patagones. Hoy, provincia de Buenos Aires, en aquel momento Patagonia. Una ciudad que está enfrente de la capital de Río Negro, separada por un río que se cruza caminando y a 1.000 kilómetros de su capital, La Plata. Y además había un villorio, Rawson, con 28 habitantes. Era esa toda la población de la Patagonia. Hoy la realidad es diferente. El único intento parcial se dio en el año 1900 cuando se creó la gobernación de los Andes, que ocupaba la totalidad de la Puna, con capital en San Antonio de los Cobres, y fue disuelta en 1943. La de San Jorge, que ocupaba la zona petrolera del sur de Chubut y norte de Santa Cruz, con capital en Comodoro Rivadavia, creada en 1946 y disuelta en 1955. Observemos algunos de los anacronismos y curiosidades que se dan en la actualidad. La Puna dividida en 3 jurisdicciones, considerada el patio trasero de las 3 provincias. Los valles calchaquíes también divididos en 3 jurisdicciones con desarrollo dispar. El Chaco occidental separado en 2 provincias, el sector salteño completamente olvidado por las autoridades y el jujeño ninguneado. La región turística serrana del centro del país repartida en 2 provincias. La ciudad de San Francisco en Córdoba con suburbios en frontera, provincia de Santa Fe. El crecimiento desmesurado de Rosario a partir del siglo XIX, que rivaliza con Córdoba como la segunda ciudad de la República, es solo una intendencia. La zona turística de los lagos patagónicos entre San Martín de los Andes y Esquel, una única unidad productiva distribuida en 3 jurisdicciones. El Alto Valle de Río Negro también dividido en 2 provincias, con la particularidad de Chipoleti, frente a Neuquén, río de por medio, tiene su capital provincial a 800 kilómetros. La meseta patagónica, repartida en 3 jurisdicciones, es olvidada por todas. Viedma y Carmen de Patagonia divididas por un río que se cruza caminando, esta última a 1.000 kilómetros de su capital provincial. Caleta Libre y su zona de influencia petrolera a 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia y 800 de su capital.
El Gran Buenos Aires es succionador de los recursos de toda la provincia. También las nuevas ciudades, que han crecido tomando un desarrollo propio, convirtiéndose en referentes de una región y rivalizan con la capital provincial. Rosario, con más del doble de población que Santa Fe. Aquí acontece que Rosario fue siempre un villorio de paso a la capital. Al convertirse en el puerto de la Confederación, tuvo un desarrollo notable. Pasó de 24.536 habitantes en 1869 a 94.822 en el 95 y 232.000 en el 1914, sin que se modificase su estatus político. Por otro lado, el surgimiento de nuevas ciudades que prácticamente no existían en el siglo XIX y hoy son referentes de la provincia. Observen, en 1895 tenían entre el 3 y el 8% de la ciudad de Santa Fe y hoy tienen el 20 y 25%. Estoy hablando de Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Constitución. Algo parecido pasa en Córdoba, con Río Cuarto, Villa María y San Francisco. Presidencia Roque Sáenz Peña, verdadero centro impenetrable chaqueño, inexistente cuando se creó la gobernación del Chaco. Oberá, en Misiones, capital del monte referente de la costa del río Uruguay, fundada en el siglo XX. Villa Mercedes, verdadera capital de la zona agrícola de San Luis. En 1869 tenía el 42% de la población de la capital, hoy el 60%. San Rafael, centro indiscutido del sur de Mendoza. En 1895 tenía el 3% de la población de la capital, hoy el 12%. Mar del Plata, punto de referencia de la zona balnearia de Buenos Aires y uno de los centros turísticos más importantes de Sudamérica, es solo una intendencia. Bahía Blanca, portal de la Patagonia, y escuchen esto, con sus viejos anhelos de capital de una nueva provincia. En 1895 tenía menos población que otras ciudades de la provincia, a las que hoy quintuplica, por ejemplo Azul, Bragado, Chascomús. Comodoro Rivadavia, verdadera capital del petróleo, la ciudad más poblada del sur del Río Negro, más que capitales de Chubut y Santa Cruz. Concordia, centro del río Uruguay. En 1869 tenía la misma población que Gualeguaychú, concesión del Uruguay y Gualeguay. Hoy la duplica o triplica. General Pico, centro agrícola de La Pampa. Exceptuando la capital Santa Rosa, la media de crecimiento de los pueblos de la provincia en 100 años es entre el 50 y el 200%. General Pico creció 10 veces. San Carlos Bariloche, punto de referencia del turismo invernal y de montaña. La ciudad más poblada de la provincia y de la zona cordillerana del sur de San Rafael, con peso propio, el más importante centro de invierno en el hemisferio sur. Es una intendencia. Esta situación descrita confluye en líneas generales que cada provincia tiene su propio desierto y un porcentaje que oscila entre el 40 o el 70% de la población está concentrada en la capital y a lo sumo en una segunda ciudad. Es acorde con la situación nacional, pues el 40% de la población total vive en el área metropolitana de Buenos Aires. Por otro lado, se dan distintas actividades productivas que no siempre están integradas entre sí, por lo que hay sectores con mayores privilegios a la hora de construir la infraestructura, y lo que es peor, tomar decisiones administrativas desde la capital provincial que perjudican zonas de menos población y de menor peso. Convenio de explotación minera contaminante, explotación de los quebrachales, por ejemplo, se reside en la capital, sin consultar. Otro contrasentido es la superficie tan despareja de las provincias, desde 20.000 kilómetros cuadrados a 303.000, que contienen zonas geográficas totalmente diferentes y que no están integradas entre sí, con capitales administrativas que se ubican en algunos casos a 1.000 kilómetros de algunas localidades. Ahora bien, coloquemos en una coctelera lo expresado anteriormente y obtenemos como resultado ciudades cada vez más grandes. 800 pueblos en vías de desaparecer, consolidación de los desiertos y hacinamiento de la población en villas de emergencia, es decir, mayor pobreza. Esta estructura administrativa convierte a la República en una confederación de señores feudales. Amos y señores que se quejan de la relación de poder central con las provincias, pero ellos ejercen la misma presión con sus municipios. Fomenta el clientelismo que cambió la estructura productiva de obtener lo necesario para el desarrollo personal mediante el trabajo por una economía de subsistencia basada en la dádiva de los poderosos.
Y cuando hablo de señores feudales no me refiero solamente al gobernador, sino a la estructura política, social, judicial y económica. El caso emblemático es Santiago del Estero. Murió Juárez, pero el juarismo sigue en el poder. Esto se rompe pulverizando el poder y estableciendo nuevas medidas de control. Además, una nueva división de política aumenta la eficiencia, puesto que unidades administrativas más pequeñas son más fáciles de gestionar, menos permeables a la corrupción, en especial si se caracteriza por una actividad productiva fuerte. No genera más burocracia, por el contrario, la optimización de los recursos tecnológicos hace que en su conjunto las nuevas provincias funcionen con un 30% menos de personal e infraestructura. Ya no se pueden sostener megaestructuras basadas en una realidad de 300 años atrás. Debemos optimizar recursos y en aquellos casos que no los posean o están sin explotar, poner en marcha la economía regional. Jamás se aplicó en nuestro país una política demográfica. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se abrió la inmigración europea y solamente una mínima parte fue direccionada a colonias agrícolas. El primer paso de la reforma demográfica es frenar el desarraigo. El segundo, el retorno de quienes se fueron. El tercero, las nuevas colonizaciones. A partir del momento que se estabilice la población, la política es de control de crecimiento de las ciudades, que sea armónico y no invasiva del entorno, por lo que siempre se debe estar atento a la fundación de nuevas. Si la Argentina no lleva adelante en los próximos años una reforma demográfica, para el 2050 tendremos algunos de los siguientes serios problemas. Córdoba, con casi 2 millones de habitantes, sería una mega ciudad, por lo que se aparecerían los espacios verdes para el turismo, sumado a la contaminación de los ríos Nizacate y San Antonio, tal como está hoy el Suquía. Mendoza, con 2 millones de habitantes, se habría sepultado los viñedos de Luján, de Cuyo, Maipú y San Martín. Se formaría un corredor urbano desde Santa Fe hasta La Plata, una metrópoli alargada de 500 kilómetros y 25 millones de habitantes, que convertiría al Río de la Plata en una cloaca gigantesca. Otro gigantesco corredor urbano se formaría entre San Clemente de Tuyú y Necochea, con la presión que ello significaría para el océano. El Alto Valle sería solo una urbe entre Neuquén y Villa de Regina, que pasaría por sobre los sembradíos frutales. Hay 100 ejemplos como este. La disyuntiva es entre el cielo y el infierno. O construimos un país organizado o deberemos convivir en megaciudades sin planificación, que si tomamos en cuenta las actuales ya colapsadas, sabemos bien a qué atenernos. Y cuando digo que esto es fundamental, me refiero a que para planificar obras públicas nacionales de comunicación y energía, tenemos que hacerlo en simultáneo con el ordenamiento demográfico. Este ordenamiento demográfico significa establecer una política de desarrollo federal y armónico en todo el país. Y la ocupación de los desiertos debe determinar fuentes de trabajo para no caer en el mismo problema de la migración interna. Del mismo modo se debe optimizar la actividad productiva en todo el país y que el ferrocarril sea el medio que las une y distribuya. Para todo esto debemos romper el sistema radial de saqueo montado por el imperialismo. Hay que ocupar la totalidad del territorio y comunicarlo entre sí, todo lo contrario a lo hecho hasta ahora. Con eso termino. Sé que es muy difícil de entender que algo que sobrevivió 200 años deba modificarse. Como expliqué más arriba, como era todo hace 200 años, no propongo modificar nada, sino adaptarlo a la realidad. Alguno dice que hay que cambiar la capital del lugar. Con esto no hace falta. De esta forma y con esa estructura, la capital es una simple coordinadora de políticas. El poder está abajo. Y no hay partidos políticos. De hecho, las capitales provinciales se convierten en coordinadoras municipales. Además, hay que regionalizar el país para tener una estructura más ágil y cercana a las provincias, y que el Poder Nacional se dedique a planificar la megaestructura y establecer políticas internacionales. Le resumo la carrera política. Son 6.000 alcaldías, 2.700 intendencias, 95 cantones, 10 regiones. Observen cómo se arranca con 6.000 alcaldes y se termina con 10 coordinadores regionales, que una vez que ascienden se convierten en un presidente, un vice y 8 ministros, todo por consenso.
En los últimos 10 son los mejores entre 6.000. ¿Se entiende? Esto se logra en 16 años. La Argentina, tal como está diagramada hoy, es el resultado de 170 años de programación del sistema global. Eso es lo que tenemos que romper. Estamos hablando de trasladar 5 millones de personas a ocupar desiertos, restaurar los pueblos abandonados, redistribuir el trabajo y las empresas en todo el país, poner a la exclusiva disposición de la Argentina la totalidad de los recursos naturales y comunicar todo el territorio sin pasar por Buenos Aires, y que ningún ciudadano que viva en una gran ciudad o un pequeño pueblo deba emigrar. Preguntarán cómo se financia esto. En el plan de reconstruir la Argentina, el tema económico es el que menos problemas tiene. Es donde más se nota el cambio de modelo. En un país con recursos del nuestro, solo hay que acomodarlos y ponerlos al servicio de la población. Lo que propongo es otro mundo, no más de lo mismo un parche. ¿Dirán que es imposible? Le dejo una frase de Napoleón. Lo posible ya está hecho, vamos en busca de lo imposible. La imaginación gobierna el mundo. ¿Se imaginan cuántas veces le habrán dicho a San Martín cuando miraba la cordillera que era imposible cruzarla? Más difícil que hacer los cambios es convencer a la gente que hay que cambiar. En mi vida he visto presidentes mal paridos, varios, con y sin uniforme, que vivían en un termo, uno, de la Rúa. Ahora, Milei llena todos los casilleros. Mal parido, pelotudo, vive en un termo. Solamente a alguien con esa característica se le ocurre enfrentarse a los discapacitados y regalarle al mundo esa foto de una gran manifestación de discapacitados con las sillas ruedas adelante. O el video de 2 agentes de la Policía Federal arrojando a la vereda a un hombre de 80 años. Y más aún, no respetando una ley que fue sancionada 4 veces en el Congreso, las últimas con 2/3. Reitero, llena todos los casilleros. Y quienes lo van a votar el domingo también llenan todos los casilleros. Sería interesante conocer los nombres para que nunca más puedan atenderse en un hospital público, aunque se estén muriendo. Ninguno pueda concurrir a una universidad pública. Se jubilen con la mínima y si sufren un accidente y necesitan un medicamento muy caro, que se arreglen por su cuenta. De hecho, voy a comenzar a recopilar datos de qué legisladores votaron en contra de esas leyes y le dieron poderes especiales al gobierno. Y también pido a abogados que busquen fallos amañados y cajoneos de los jueces. Hay que seguir la investigación del periodista Alili Jalab, quien descubrió que el juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, siempre votó a favor de quienes eran sus clientes cuando tenía su estudio jurídico. Viendo la lista de los beneficiarios, comprobamos que el círculo rojo es quien designa a los jueces. Tenemos otra tradición a la vista. El jefe del ejército argentino, teniente general Carlos Alberto Presti, se reunió con el general Randy George, jefe de Estado Mayor General de Estados Unidos, y con el jefe del Ejército Sur, general de brigada Phyllis Ryan. Fuentes del Ministerio de Defensa comentaron en off a Defensur que el gobierno está diagramando y llevando a cabo una estrategia de implantación en redes sociales de la imagen del teniente general Presti. Ojo con esto, ¿eh? Esto obedece a que Presti es actualmente uno de los altos mandos militares con mayor llegada, aceptación y amistad con el Poder Ejecutivo. Más incluso que los roles meramente institucionales que corresponden a su función, como jefe del Estado Mayor General del Ejército y el asesoramiento que brinda al MINDEF. El general Presti es un enlace de primer orden a nivel militar con los Estados Unidos. Mientras tanto, de Santiago Caputo hacia abajo, todas las cuentas libertarias militantes comienzan la campaña del teniente general Carlos Presti. En el próximo bloque comento el motivo por el cual el general Onganía derrocó al presidente Iliar. Esto hay que decirlo y remarcarlo. El liberalismo pudo hacer lo que quiso en nuestro país por la cantidad de traidores que hubo siempre, y estuvieron cobijados en ese cuarto de la población, 25%,
que votó a Patricia Bullrich hace 2 años y es el piso de Javier Milei. Son los que aplaudieron el bombardeo de Plaza de Mayo o saludaban a Gerardo Onganía cuando ingresó en un carruaje a caballos como un emperador romano en la rural a pocos días de destituir a Ilia. Tengan en cuenta esto, por si mañana en medio de un quilombo aparece un militar a acomodar las cosas. Acá tienen el nombre del recambio del régimen. Los empresarios de las multinacionales y los lobos de Wall Street piden que Karina Milei no participe en las reuniones entre ejecutivos y el gobierno argentino por una cuestión de compliance. La compliance es el conjunto de políticas con la que se rige una empresa para actuar de manera ética y evitar sanciones o daños en la reputación. Ya le ocupan a la bruja, ¿eh? Los bancos de Estados Unidos que participarán en el rescate argentino piden tener garantías suficientes de recuperar sus inversiones colateral en forma de activos argentinos y estarán por delante del orden de cobro superando al Fondo Monetario. Esto lo exige entre otros el JP Morgan, que ya está metiendo toda su gente. La que tenía ahora el canciller también es de JP Morgan. Ellos están metiendo toda la gente y después esa gente firma lo que ellos le dicen. Los bloques dialoguistas del Senado le dieron la espalda al sistema nuclear argentino. La protección del sistema nuclear argentino deberá esperar. Los bloques dialoguistas y los senadores alineados con el nuevo espacio Provincias Unidas quisieron despegarse de la agenda que impulsa Unión por la Patria. Esto fue lo que hizo que fracase la sesión en el Senado que se preveía esta semana para impedir la privatización de núcleo eléctrica y para insistir con la redacción original de la modificación de la ley que regula el uso de los decretos presidenciales. A día de las elecciones, el oficialismo gana tiempo mientras peligra la continuidad de las empresas estatales estratégicas que operan las 3 centrales nucleares del país y aporta el 7% de energía eléctrica al sistema nacional. El lobby norteamericano está detrás del desguace del sistema nuclear argentino y acuérdense que yo te digo, son todas colectoras, ¿eh? Y quiero ver a los legisladores al momento que Estados Unidos gobierne directamente. ¿Qué van a hacer cuando envíen al Congreso la derogación de la ley de glaciares y la de las patentes farmacéuticas, que son las mayores exigencias de Trump? De hecho, el canciller Welten renunció por el tema de las patentes, que sancionarse provocaría un enorme aumento en los medicamentos. Ahora que es tan evidente que estamos bajo el control de Estados Unidos, es bueno recordar un presidente que se manejó de forma diferente. Esto lo contó el propio Arturo Umberto Illia. Unos meses antes del golpe de 66, vino a verme el banquero David Rockefeller. El hombre quería erradicar el Chase Manhattan en Argentina. Hablamos por medio de un intérprete. En un momento dado me sugirió que deberíamos cambiar tales y cuales puntos de la ley de bancos para que ellos pudieran radicarse entre nosotros. Molesto le dije al intérprete, pregúntele al señor Rockefeller qué pensaría si el banquero argentino le exigiera al presidente de Estados Unidos que cambie la ley de reserva federal para invertir en ese país. Cuando escuchó la traducción, Rockefeller se ruborizó. Aunque no me crea, le aseguro que se ruborizó. Yo no le di tiempo para que balbuceara excusas, por lo que me di vuelta hacia el intérprete y le dije, diga al señor Rockefeller que esta audiencia está concluida. 3 meses más tarde fui derrocado por la City, por esas 40 manzanas que rodean la Casa de Gobierno. Rockefeller radicó el Chase Manhattan y Onganía obviamente reformó la ley de bancos, siguiendo punto por punto las sugerencias que me había hecho el señor Rockefeller. No va a faltar el que diga que no sirvió para nada Illia esa actitud. A los que piensan así, les respondo. 60 años más tarde lo estamos recordando como el único presidente honesto. Cuando Milei dije el gobierno si no va preso, a los 2 meses no lo recuerda nadie. ¿Quién se acuerda hoy de Onganía? Dádivas libertarias. Camiones del gobierno nacional reparten bolsines en Santiago del Estero. El Libertad Avanza es lo mismo que el zamorismo, hasta en la forma de hacer política. Durante la jornada del viernes 17, vecinos y transeúntes de la ciudad de Santiago del Estero
registraron imágenes de camiones oficiales del Ministerio de la Nación circulando por la avenida Solís a la altura del Belgrano cargado con bolsiles de mercadería. Las fotografías seguidamente se difundieron en redes sociales, despertando indignación y sospechas sobre usos partidarios de recursos públicos en plena campaña electoral. Lejos de marcar una diferencia con el tradicional aparato del Frente Cívico de Gerardo Zamora, los sectores libertarios parecen replicar las mismas prácticas que tanto criticaban. Aprovechar la necesidad de la gente con fines proselitistas, utilizando vehículos del Estado para favorecer intereses públicos, políticos, a pocos días de las elecciones. Con toda la misma mierda. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi investiga la denuncia penal presentada por Juan Ricardo Mussa contra Javier Milei, Patricia Burrich, Luis Caputo y otros funcionarios por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico a través del empresario Federico Fred Machado. La denuncia penal quedó registrada en el juzgado federal número 5 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. El escrito apunta contra el presidente Milei, la ministra de Seguridad Patricia Burrich, el ministro de Economía Luis Caputo, la ministra de Capital Humano Petro Velo, etc. El expediente ya fue sorteado y está en manos del juez Marcelo de Giorgi, quien deberá decidir si da curso a la investigación o la desestima. La causa promete generar ruido en los tribunales de Comodoro Pi y en el escenario político, donde convergen hombres de peso del oficialismo actual y macrismo. Este hombre Mussa, yo hice el programa hace pila de años, ¿no? Fue el que hizo la denuncia por el asesinato de Néstor Kirchner, que tampoco se investigó nada. Algunos datos para entender la gravedad del desembarco de OpenAI en la Patagonia. El proyecto Stargate Global es considerado estratégico para la infraestructura del gobierno de Estados Unidos. Desde 2024, OpenAI mantiene contratos con el Pentágono. Un data center de esa escala consume millones de litros de agua y energía equivalente a la ciudad. Argentina no aporta valor agregado, solo territorio y recursos. Pérdida de soberanía y nulo desarrollo tecnológico. Es la forestal del siglo XXI. Y esto lo publica un medio inglés, The Gold Telegraph. Estados Unidos rescató a Argentina esta semana. La mayoría de la gente pasó por alto algunos detalles sutiles. El secretario de Tesoro de Estados Unidos destacó la riqueza de Argentina en minerales de tierras raras. La lucha mundial por los minerales críticos se está acelerando. Ya estamos en boca de todo el mundo. Para el régimen, la salida es siempre para adelante. ¿Sabías que el Banco Central Europeo acaba de publicar un documento recomendándole a los ciudadanos europeos que guarden dinero en efectivo en casa y que Francia ordenó a todos sus hospitales prepararse para una guerra antes de marzo de 2026? No estoy exagerando. Tampoco estoy compartiendo teorías conspirativas. Hoy te voy a contar lo que está pasando en Europa en este momento, algo que los medios tradicionales apenas mencionan, pero que tiene a varios gobiernos europeos preparándose para lo peor. Y mientras el norte de Europa se alista para la guerra, países como España e Italia, bueno, parece que no quieren ver la realidad. Quédate hasta el final, porque esto te va a impactar. Empecemos por lo que está pasando ahora mismo. En las últimas 3 semanas, Rusia ha violado el espacio aéreo de 8 países europeos. ¿Me escuchaste bien? 8 países. Polonia, Rumania, Estonia, Noruega, Letonia, Lituania, Dinamarca y Finlandia han denunciado incursiones de cazas rusos y drones militares en su territorio. El 20 de septiembre, 3 cazas MiG-31 rusos entraron en el espacio aéreo de Estonia y permanecieron ahí por 12 minutos. 12 minutos. Solo se retiraron cuando aparecieron los F-35 de la OTAN. 3 días después, drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia mientras Rusia bombardeaba a Ucrania, y hace apenas una semana en Dinamarca detectaron varios drones no identificados sobrevolando zonas estratégicas. ¿Casualidad?
No, hermano, esta es una táctica deliberada. El presidente francés Macron lo dijo claro, Rusia está probando los límites, quieren ver hasta dónde pueden llegar sin que respondamos. Y la Unión Europea ha prometido responder a cada provocación con determinación. Pero, ¿qué significa eso realmente? Porque hasta ahora las respuestas han sido diplomáticas, reuniones de emergencia en la ONU, más sanciones económicas, palabras fuertes, pero Putin sigue enviando sus aviones, sigue probando, sigue avanzando. Y ¿sabes qué es lo más aterrador? Que cada vez se acercan más a territorio OTAN, cada vez son más descarados, cada vez duran más tiempo. Ahora hablemos de algo que me dejó helado cuando lo leí. El 18 de julio de 2025, el Ministerio de Salud francés envió un documento confidencial a todos los hospitales del país. Un documento que después se filtró a la prensa. ¿Y qué decía ese documento? Que los hospitales franceses tienen que estar listos para marzo del 2026, escúchame bien, para recibir entre 10.000 y 50.000 soldados heridos en un periodo de 10 a 180 días. Déjame repetirlo, entre 10.000 y 50.000 heridos de guerra. El documento incluso especifica que el sistema debe poder manejar picos de 250 pacientes heridos por día durante 3 días consecutivos. ¿Esto suena a precaución normal o suena a que Francia sabe algo que nosotros no sabemos? La ministra de Salud francesa, Catherine Vautrin, intentó calmar las cosas diciendo que es normal anticipar crisis, que es parte de la planificación ordinaria, pero hermano, cuando lees el documento completo, el lenguaje no tiene nada de ordinario. El documento habla textualmente de prepararse para una guerra de alta intensidad en Europa, de crear centros médicos cerca de puertos, aeropuertos y estaciones de tren para poder mover heridos rápidamente, de prepararse para atender no solo a soldados franceses, sino también a tropas de otros países de la OTAN y la Unión Europea. Francia está convirtiéndose en lo que el documento llama una retaguardia estratégica, un hospital de campaña para toda Europa. ¿Y sabes qué más está haciendo Francia? Está preparando un manual de supervivencia para todos los ciudadanos, un folleto que se va a distribuir en otoño con instrucciones de qué hacer en caso de guerra. Suecia ya lo hizo, Finlandia también, ahora Francia. Estos son países que nunca habían hecho algo así en tiempos de paz. Y ahora viene la parte que me pareció más surrealista. El 25 de septiembre de 2025, el Banco Central Europeo publicó un documento oficial que se titula "Y no estoy inventando esto", Keep Calm and Carry Cash. En español, mantenga la calma y lleve efectivo. El mensaje que todos los ciudadanos europeos deberían tener suficiente dinero en efectivo en casa para cubrir 72 horas de necesidades básicas. El BCE recomienda entre 70 y 100 euros por persona en billetes guardados en casa. ¿Por qué? Porque en crisis recientes, el COVID, el apagón masivo en España de abril pasado, la guerra en Ucrania, los sistemas digitales de pago colapsaron, la gente no podía usar tarjetas, los cajeros no funcionaban, los pagos móviles estaban caídos, el efectivo fue lo único que funcionó. Pero hermano, esto no es solo por un apagón. El documento del BCE menciona explícitamente situaciones de conflicto armado como uno de los escenarios para los que hay que estar preparados. Piénsalo. El Banco Central más importante de Europa está diciéndole a 450 millones de personas que guarden dinero en efectivo por si hay guerra. Y esto se suma al kit de supervivencia que la Comisión Europea recomendó en marzo: agua, alimentos no perecederos, radio a pilas, linterna, botiquín de primeros auxilios. Todo lo que necesitarías si tuvieras que refugiarte en tu casa durante varios días sin electricidad ni servicios básicos. Europa se está preparando. La pregunta es, ¿preparando para qué exactamente? Y aquí viene el contraste brutal. Mientras Francia, Polonia, los países bálticos y Escandinavia se preparan como si la guerra fuera inminente, España e Italia parecen estar en otro planeta. España es el país de la OTAN que menos invierte en defensa, el último. En 2024 España gastó apenas el 1.24% de su PIB en defensa. Para que tengas contexto, Polonia gasta el 4%, Estados Unidos el 3.5%, el promedio de la OTAN es 2%. España prometió llegar al 2% para el 2029. No para el 2026 como exigen otros, no para el 2027, para el 2029, en 4 años más. ¿Y sabes qué?
Incluso ese compromiso está en duda porque el gobierno español está tratando de incluir cosas como la nueva app del DNI digital como gasto en defensa para inflar las cifras. Italia está un poco mejor, pero no mucho. Mientras Polonia está comprando más tanques que Alemania, Francia y Reino Unido juntos, España e Italia siguen debatiendo si van a cumplir o no con el mínimo de la OTAN. Y ¿sabes qué es lo más irónico? Que si hay un conflicto con Rusia, España e Italia estarían protegidas por soldados polacos, franceses, alemanes y británicos, por hospitales franceses, por la sangre y el dinero de países que sí están invirtiendo en su defensa. Es como vivir en un edificio con alarma y seguridad, pero negándote a pagar la cuota del mantenimiento mientras tus vecinos pagan el doble. El sur de Europa, y esto es duro, pero hay que decirlo, está viviendo en negación. Negación geográfica, la guerra está en el este, no nos va a tocar. Negación histórica, Europa no ha tenido guerras desde 1945. Negación política, no podemos invertir en defensa cuando hay problemas sociales. Pero hermano, la historia no se detiene porque tú cierres los ojos. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Europa está viviendo el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia está probando las defensas de la OTAN cada semana con violaciones deliberadas del espacio aéreo. Francia y otros países del norte se están preparando para un conflicto que esperan que llegue en 2026 o 2027. El Banco Central Europeo está recomendando medidas que normalmente solo verías en países en guerra o crisis extrema, y todo esto mientras una parte de Europa, la del sur, prefiere mirar hacia otro lado. ¿Significa esto que habrá guerra? No necesariamente, pero significa que varios gobiernos europeos creen que es lo suficientemente probable como para gastarse miles de millones preparándose. Y aquí viene lo que quiero que entiendas. Cuando los países se preparan para la guerra, a veces esa misma preparación puede evitarla. Si Rusia ve que Europa está unida, armada y preparada, tal vez no se atreva a más. Pero si Europa está dividida, con el norte preparándose y el sur mirando hacia otro lado, eso le da a Putin exactamente lo que quiere, una alianza débil y fragmentada. Mira, sé que esto es heavy, sé que tal vez no querías escuchar esto hoy, pero alguien tiene que decirlo. Europa está en un punto de quiebre y lo que pase en los próximos 12 a 18 meses va a definir cómo se ve el mundo durante las próximas décadas. ¿Habrá guerra? Ojalá que no, realmente espero que no. Pero lo que sí te puedo decir es que las señales están ahí, los documentos están ahí, las acciones de los gobiernos están ahí. Y si tú vives en Europa, o tienes familia allá, o simplemente te importa lo que pase con la paz mundial, necesitas estar atento, porque esta historia apenas está comenzando. Si este video te impactó, compártelo, déjame en los comentarios qué piensas. ¿Crees que Europa se está preparando para algo real o es solo paranoia colectiva? Y sígueme, porque voy a estar pendiente de cada desarrollo de esta situación. Nos vemos en el próximo video. El mundo vive una auténtica revolución económica y tecnológica. Estados Unidos y China libran una guerra por el control de la inteligencia artificial, una carrera por chips, centros de datos y energía que está generando más deuda, más déficit y más dinero impreso con menos valor. No se trata de una simple subida de los metales o los activos, sino de un cambio de sistema. El oro y la plata no ganan valor por sí solos, son las monedas fiat las que lo pierden. Los bancos centrales acumulan más oro que deuda, algo no visto desde los años 70. China y Rusia buscan arrebatar a Estados Unidos el anillo único del dólar. Mientras Washington imprime liquidez para financiar su liderazgo en inteligencia artificial, Pekín ejecuta una estrategia de desdolarización, reduciendo su exposición al tesoro norteamericano y apostando por el oro como activo estratégico. China quiere convertirse en el nuevo centro mundial del oro, construyendo su propia plaza mercantil y ofreciendo custodia a otros países, en especial a los BRICS. Su objetivo es doble: atraer capital extranjero y consolidar su influencia global. En paralelo, la economía china enfrenta un vórtice deflacionario con precios al consumidor cayendo un 0,3%, mientras Donald Trump acusa a Pekín de prácticas económicas hostiles. El mercado, sin embargo, se aferra a la liquidez y al liderazgo tecnológico como refugio en medio de una transición histórica,
el nacimiento de un nuevo orden financiero global. Y nosotros estamos metidos en el viejo. Sigue el ataque climático. Ahora atacó Brasil. Lluvias intensas y fuertes vientos golpearon Ribeirão Preto el sábado por la tarde, con imágenes que muestran las 70 ráfagas atravesando la ciudad y causando serios daños. En la ciudad de Tarija, en Bolivia, recibió el pasado 16 de octubre una de las peores tormentas de toda su historia. No es nieve, es granizo, ríos de hielo. En algunos sitios habría medio metro de granizo. General Simulación se enfoca, Izmir, Turquía. Malasia, el jueves. Hadira rumahku, hadira semua. Habis, air naik. ¿Por qué cree que están talando los árboles en las ciudades? Los árboles pueden detener o minimizar las ondas de radiofrecuencia, RF, incluido el 5G, absorbiéndolas y reflejándolas, aunque su efectividad varía según el tamaño del árbol, la densidad y la frecuencia de la onda de RF. El agua y la madera de los árboles absorben frecuencias más altas de manera más efectiva, lo que los hace algo así como jaulas naturales del Faraday, que pueden bloquear o reducir las señales inalámbricas. Bueno, acá se los ve generando el cambio climático. Escuchen a Bernie Sanders. Bien, ¿quién tiene la primera pregunta? Sí. Bueno, usted dijo que apoya los derechos de la clase trabajadora. ¿Por qué cree usted que Estados Unidos intenta con tanta violencia derrocar otras formas de gobierno, como los gobiernos socialistas, como ocurrió en Chile en 1973 y en Cuba? ¿Por qué Estados Unidos ha respondido a tanto interés monetario? Excelente pregunta. ¿Todos escuchan la pregunta? Bueno. Si nos fijamos, y no hay suficientes personas que lo hagan, y eso me lleva a otro tema totalmente diferente, que son los medios de comunicación de los que quiero hablar, porque estoy muy preocupado por los medios de comunicación hoy en día y el grado en que unas pocas corporaciones controlan lo que vemos, oímos y leemos. Pero si revisas la historia estadounidense, ya sabes, a veces el presidente te dirá, bueno, siempre somos defensores de la libertad, creemos en la libertad.
Pero si revisas la historia, lo que encontrarás es que durante muchos años, especialmente en América Latina, desde que el presidente Monroe desarrolló su doctrina Monroe, tenemos el derecho de poseer América Latina y le diremos a cualquier gobierno allí lo que queremos que suceda. Esa es la simple verdad. Así que a lo largo de nuestra historia hemos derrocado a muchos gobiernos. No nos gustaba su forma de gobierno. En el caso de Chile, en 1973, lo que ocurrió fue una elección en la que un hombre llamado Salvador Allende ganó las elecciones. El problema es que a Nixon y a sus amigos no les gustaba. ¿Por qué? Porque Salvador Allende luchaba por la gente pobre y trabajadora de ese país. Él creía que los recursos de Chile, como sus minas de cobre y demás, debían pertenecer al pueblo, y ganó una elección libre. Nadie lo negó ni por un segundo. Fue una elección difícil. No ganó por mucho, pero ganó una elección libre. Hubo otra elección. Su partido obtuvo más apoyo. Fue derrocado por la CIA. Y por intereses corporativos, porque los intereses corporativos preferían, por supuesto, que las empresas estadounidenses dominaran ese país. Y gran parte de lo que es la política, desde hace mucho tiempo, remontándonos al siglo XIX, pasando por Inglaterra, Francia, es la dominación de colonias para que las grandes empresas de un país determinado puedan tomar los recursos de esos países para su propio uso. Así que creo que eso fue lo que pasó y fue un día muy desafortunado en la historia de Estados Unidos. Allende ganó en una elección democrática. Era popular, fue derrocado y finalmente asesinado. Y en su lugar, un tipo llamado General Pinochet asumió el poder, gobernó ese país con mano de hierro, mató a muchísima gente, pero estaba bien. Era un buen tipo. ¿Por qué? Porque era amigo de las corporaciones estadounidenses. Algunos apostillos de un siglo maravilloso. Perú entra en estado de excepción militar. El nuevo presidente del Perú, José Geri, anuncia el estado de emergencia en el país. El estado de emergencia es un régimen constitucional de excepción que permite al gobierno asumir facultades extraordinarias y restringir temporalmente derechos fundamentales como la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio. Se declara para enfrentar graves amenazas del orden interno o la seguridad. Tiene una duración aproximada de 60 días y autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar la política nacional. Se activa mediante el decreto supremo y debe ser proporcional a la crisis que se busca resolver. Yo hace unos cuantos años hablé de que ya iba a empezar acá la primavera latina, hace como 5, 6, 7 años que lo dije. Israel ha lanzado nuevos ataques aéreos sobre la franja de Gaza este domingo, lo que supone la última violación del recuerdo del alto el fuego. Aduce un ataque terrorista. Hasta ahora Trump no habló. Los suecos que no le dieron el premio Nobel, evidentemente, tienen data. Para la gente joven, Amazon sustituirá 600.000 trabajadores humanos por robots. La sustitución comenzará en 2026 y para el año 2030 millones de trabajadores estadounidenses se verán sustituidos y obsoletos. Somos la única especie que rocía veneno en la comida para que otros animales no la coman y luego nos la comemos nosotros. El 80% de los condenados por narcotráfico en Estados Unidos son norteamericanos. Los datos oficiales desmienten el discurso mantenido por Donald Trump, que desde que arribó a la Casa Blanca ha criminalizado a los inmigrantes, especialmente los irregulares, pasando de agravar la crisis de la droga que vive el país. Es un farsante igual que este que está acá, el último. Un vuelo de Air China de Canggu a Incheon se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Shanghái, después que una batería de litio en una bolsa de mano de un pasajero se incendiara. Vean el video, imagínense ustedes que les pase esto arriba de un avión. Vamos a terminar. Quisiera ver cuánta gente va a ver este video con el título que tiene.
Porque muchas veces critican, sí, te fijé dando quejas y nunca dan propuesta. Quisiera ver con ese título, porque hay mucha gente que lo ve el programa, tiene mayor medida, si se pega bien el título. Hay que saber cuánta gente se van a ver con ese título. Bueno, ¿por qué deberías tener miedo? Ya has perdido cosas que pensabas insustituibles. Te has levantado cuando creías que no podías hacerlo más. Has visto a personas alejarse justo cuando más la necesitabas. Has enfrentado noches en las que no había nadie para salvarte. Y sin embargo sigues aquí. Has empezado de nuevo más veces de las que tú mismo quieres admitir. Has muerto por dentro en silencio y nadie se dio cuenta. Cada vez perdiste una parte de ti y sin embargo de alguna manera extraña te has vuelto más auténtico, más esencial, más libre de lo que solo era peso. El miedo nace de la idea de poder perder algo, pero quien ha atravesado el fuego sabe algo que los demás no entienden. No existe pérdida que pueda quitarte lo que eres. Todo lo demás, objetos, roles, personas, situaciones, es pasajero. Viene y va como el viento. Quizá te sientas menos que antes, pero seguramente menos ingenuo, menos apagado, menos condicionado. Pero ese menos es un logro. Significa que has dejado ir ilusiones, que has aprendido a no depender de nada ni de nadie para mantenerte en pie. Entonces dime, ¿por qué deberías tener miedo? Quien ya ha atravesado el dolor no es más débil, está arraigado, y quien está arraigado no se derrumba, crece, siempre. Buenas tardes.